La fusión entre la Liga MX y la MLS está muy cerca. 2023 será el año que ve el nacimiento de esta Superliga, a consolidar a CONCACAF como una potencia económica en el fútbol. El último juego de estrellas fue clave para definir la fecha, y tras el éxito obtenido, se aceleran los procesos para que en 2 años el fútbol mexicano y el de Estados Unidos se fusionen. Esta semana era crucial para uno de los proyectos que desde la oficina de la presidencia de la Liga MX quieren que sea un estandarte. Una de las cosas que busca cerrar por fin Mikel Arriola es la fusión entre las competencias de Estados Unidos y nuestro país. Un proyecto que lleva años en el tintero y que quieren hacer realidad lo antes posible. Por eso era tan importante el publicitado juego de estrellas entre futbolistas de la Liga MX y la MLS, motivo por el cual implementaron un protocolo especial y otras medidas para poder ofrecer un espectáculo de primer nivel. Vuelos privados para los futbolistas, atención a prensa con un día de medios, entre otras cosas. Los directivos mexicanos están convencidos de que pueden tener el nivel de organización y mercadeo que existe en la Major League Soccer, y además ofrecer un mejor espectáculo. A partir de eso, buscan terminar de afinar las oportunidades de negocio, en lo que se refiere a una posible fusión, que ya lleva un proceso y cuyo último proyecto es la Leagues Cup. Ahora, con el éxito del All-Star Game, esperan que termine de cuajar para consolidar esta idea y ponerla en práctica en 2023. La Major League Soccer y la Liga MX continúan integrándose y están en un camino que podría hacer que finalmente se fusionen en una sola liga de fútbol norteamericana. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo recientemente que apoyaría tal medida y agregó que podría producir la mejor liga del mundo. Un sentimiento compartido por el comisionado de la MLS, Don Garber, y el presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola. Garber aseguró que una fusión ayudaría a inclinar el panorama del fútbol en la dirección de América del Norte y le daría a la región una mayor influencia política en la FIFA y CONCACAF. Cree que juntas, las fuerzas combinadas de ambas ligas van a ser mucho más valiosas para los fanáticos que sí intentan hacerlo solos. La competencia anual, en la que 4 equipos de la MLS y 4 equipos de la Liga MX luchan en un torneo de eliminación simple. Se prevé se vean más partidos de esta competición en el próximo verano. Son varios personajes del fútbol los que ven con buenos ojos la creación de la competencia entre los clubes mexicanos, estadounidenses y canadienses. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, cree que Norteamérica se tiene que reforzar y las 2 ligas son complementarias. Es el único lugar en el mundo donde los contenidos se consumen transversalmente por 60 millones de aficionados. Siente que se tiene que seguir aumentando la presencia allá con las 2 competencias, además de incrementar esa permanencia. Asegura que las 2 ligas son mucho más fuertes si empiezan a generar inercia juntos. Otro elemento que ve la alianza prometedora es Alan Pulido, delantero mexicano del Sporting Kansas City. Para Puligol es algo que mejoraría muchísimo. La Liga Mexicana tiene gran calidad, jugadores que tienen esa experiencia y grandes momentos en el pasado. Muchos vienen del fútbol europeo, conocen diferentes ligas y tienen una calidad muy buena. Eso sumado con la calidad de muchos jugadores que han llegado a la MLS y la juventud que tienen. La mentalidad también lo haría muy competitiva. El seleccionado nacional cree que sería una muy buena fusión. Por eso, los expertos lo analizaron y se dieron cuenta que si se hiciera una sola competencia, sería una de las ligas más llamativas y estaría en el top mundial. El éxito logrado en el juego de estrellas acelera el proceso. 2023 será el año en el que veamos la fusión entre la Liga MX y la MLS. Para ti, ¿quién es el gran ganador y quién pierde con esto? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.